Bendiciones, saludos, Dios te bendiga, te habla Luis Abraham, espero que se encuentren muy bien. Saludos a todos los que nos ven en las diferentes naciones, desde Panamá, las diferentes naciones, hacia el norte, sur, este y oeste, todas las naciones. Un abrazo grande, espero que se encuentren excelentes, espero que se encuentren en victoria, en triunfo, avanzando en el reino de Dios, en tu ministerio, en tu iglesia, con tu familia, con tus hijos. Y espero que Dios te esté bendiciendo en todas las áreas de tus vidas y que logres la plenitud de lo que Dios ha dicho que iba a hacer contigo y con tus generaciones. Así que espero que tengas un día bendecido, una semana bendecida, un año bendecido, hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Bien, esta enseñanza que quiero compartirles hoy es algo que hemos estado compartiendo en estos meses. Esta enseñanza ha venido por causa del tema del amor, del Shema Israel. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Fuerza es igual a tiempo. Y una de las cosas que Dios ama es hacer justicia. Entonces Dios es un Dios justo. Y esta palabra justo en hebreo significa sadik. Esta es la enseñanza que vamos a hablar hoy. Se llama sadik, o el hombre justo o la mujer justa. Entonces Dios trabaja con patrones y diseños. Y cuando estos diseños están, digamos, ausentes, lo que hace Dios es que vuelve a buscar hombres y mujeres para que cumplan esa voluntad de Dios, para que traigan ese diseño que Dios, ese diseño eterno, otra vez a la tierra. Entonces Dios tiene un solo plan. O sea, Dios no cambia el plan. Dios tiene un solo plan. Y ese solo plan está en su voluntad. Y ese plan eterno se llama el plan eterno. Si tú lo sigues, lo que está en el cielo lo haces aquí en la tierra, realmente Dios te va a bendecir. Así como hizo con David. Dice que los últimos días de David, dice que eran días llenos de largos días, llenos de gloria, honra y riquezas. ¿Por qué? Por haber seguido el plan de Dios, el plan eterno. Entonces el plan eterno de Dios está en tres partes. Dice una familia para el Padre, una esposa para el Hijo y una casa para el Espíritu Santo. Estos tres patrones se repiten constantemente desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, toda la Biblia está estructurada, digamos que en estos patrones. Hay varios patrones, pero digamos que este es un patrón general. Una familia para el Padre, una esposa para el Hijo y una casa para el Espíritu Santo. O sea, desde Génesis Dios empieza a establecer esto. Y en Apocalipsis vemos la plenitud de ese plan eterno, digamos, ya llevado a cabo todo. Entonces una familia para el Padre. Entonces cuando hay una ausencia de ese plan eterno aquí en la tierra, Dios lo que hace es que busca a hombres para que cumplan ese plan eterno. Entonces todos los hombres que vemos en la Biblia, después de Adán, como Enoch, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, José, cuando vemos a los discípulos, cuando vemos a los profetas, cuando vemos a David, cuando vemos a Salomón, todo Esther, cuando esas personas que Dios encontró son las que querían, o sea, las que tuvieron el deseo de continuar ese plan eterno de Dios. Entonces cada vez que hay una falta de ese plan eterno, Dios tiene que de una vez buscar a una persona para que ese plan sea cumplido de una vez. Así que si la persona no se conecta con el plan de Dios, Dios busca otra persona. Por ejemplo, dice una familia para el Padre. Entonces desde la creación de Adán y Eva en ese ambiente del jardín, Dios quería establecer que un padre, una familia, está hablando también una esposa para el Hijo. Estamos hablando de Adán y Eva. ¿Ven? Ahí están. Y una casa para el Espíritu. Lo primero que hace Dios en el hombre es sopla su espíritu para que el hombre tenga vida. Ahí está la casa para el Espíritu. Pero cuando el hombre pierde ese plan eterno por causa del pecado, de una vez Dios busca a otro hombre que pueda cumplir ese plan. Entonces en el caso de la familia para el Padre, por eso es que Dios busca a Abraham y Dios empieza a llevarlo, digamos, en un caminar, digamos, en varias pruebas para elevarlo, para que Abraham lograra
cumplir ese plan eterno. Entonces, por ejemplo, Abraham solamente quería un hijo, pero Dios decía, no, es que mi plan eterno, yo lo que quiero es un padre para multitudes. Entonces lo que hace Dios es agarra a este hombre que sí desea caminar con Dios, y Dios lo empieza a transformar. Le cambia el nombre a su esposa, para llevarlos, los empieza a elevar a tal punto de que Abraham entra en el plan eterno de Dios. O sea, el pensamiento de Abraham estaba por aquí abajo. Y Dios le empieza a cambiar el nombre. Ahora te vas a llamar Abraham. Le cambia el nombre a la esposa y lo va elevando, hasta que Abraham llega a ser un padre de multitudes. Pero Abraham es conocido como un sádic justo. Entonces una cualidad del justo es que estaba intercediendo. Porque el justo ama mucho a Dios y ama mucho al prójimo. Entonces dice una casa para el espíritu. Dios sopla sobre Adán el Rúa. Jesús sopla sobre los discípulos, ¿qué? El Rúa, el espíritu. En Hechos 2 reciben el Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, ser lleno del Espíritu Santo no es una sugerencia. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo, porque tú necesitas que el Espíritu Santo habite en ti 24 horas, 7 días a la semana. Dice una esposa para el hijo. Estaba Adán y Eva. Por eso que en el caso de los padres, por eso dice la Biblia, cuando una persona queda huérfano, o sea, de una vez Dios llena ese espacio. Y si no hay un padre terrenal para llenar ese espacio, Dios dice, si esa persona está huérfana, Dios dice, Dios es padre de huérfano. En el caso de la persona que estaba casada, si la mujer queda viuda, dice, si ella queda en viuda y no hay un esposo para redimirla, Dios llena ese espacio de una vez. Dice, esposo para las viudas. En Apocalipsis vemos la boda del Cordero. Esa es la plenitud de este plan eterno. Pero los justos son los que están llevando a cabo este plan. Entonces ser justo comienza en el corazón de Dios y es parte de su carácter y naturaleza. La justicia es la manifestación visible del amor de Dios. Es el cumplimiento de la ley de amor, de amar a Dios y de amar a tu prójimo. Dice Jeremías 33:16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Entonces ya nos damos cuenta en dónde inicia la justicia. Dios es el que inicia la justicia, pero Él quiere que sus hijos, que su iglesia, sea una iglesia justa. ¿Qué es justa? Son las personas que están llevando el amor, pero a nivel de acción. Amar a Dios y amar a tu prójimo, pero en lo práctico. Dice Romanos 12:19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces Dios te dice, cuando sucede algo contrario hacia tu vida, y tú dices, oye, me hicieron esta cosa y me engañaron, o me hicieron algo mal, ¿y qué tú haces? Te puedes enojar, claro. Pero dice Dios, no te vengues, porque si tú te vengas, tú estás estás aplicando la justicia, pero por tus propias cuentas, pero no a la forma de Dios. Entonces cuando suceden cosas injustas, tienes que dejárselo todo al Señor, no te vengues. Por ejemplo, ¿qué sería? No murmures, no crees división. Si una persona empieza a crear división en un lugar, rebelión en un lugar, es que esa persona está herida en su corazón y quiere venganza. Entonces Dios dice, hey, ¿te pasó algo malo? No te vengues. Ora, intercede, porque la oración y la justicia tienen que ver con intercesión hacia Dios, para que Dios haga la justicia. Así es como funciona la justicia. Tú intercedes hacia Dios, al Dios justo, y el Dios justo, que sabe, que conoce cada corazón, Él va a aplicar la justicia y los juicios. Por eso dice Dios, la venganza, dice, yo pagaré, dice el Señor. Jesús, Rey de justicia, en Isaías 32 dice, he aquí para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápidamente y claramente. Entonces, cuando Jesús viene como el Rey de justicia, viene esto. Las personas empiezan a regresar a amar a Dios, empiezan a ocurrir
milagros, tanto espirituales y tanto físicos. Los tartamudos dice que empiezan a hablar claramente por causa de la justicia. Entonces, la enfermedad es algo que está rompiendo. Recuerden que Dios no creó al hombre enfermo, lo creó sano. Entonces, cuando vienen estas cosas, Dios establece justicia, liberando a las personas de las opresiones, de las enfermedades. Así que hay que orar por sanidad siempre, porque esa es una de las formas en las que Dios hace justicia. Dice el orden de Melquisedec, rey justo. Dice Jesús es el rey justo, rey y sacerdote para siempre. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé espíritu de revelación, de entendimiento, de alumbramiento para poder conocer el corazón de Dios. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, muévete, Señor, en cada corazón. Muévete, Señor, en cada mente, Señor. Alumbra, Señor, los ojos de su conocimiento, alumbra los ojos de su corazón, para que ellos amen, te entiendan y te conozcan, Señor, para que lo que se hace en el cielo se haga aquí en la tierra. Entonces, el orden de Melquisedec es el orden eterno. ¿Qué pasó con el orden levítico? En Génesis comienza primero el orden de Melquisedec en Abraham. Está Melquisedec y está Abraham. Cuando aparece el orden levítico hasta Éxodo, muchos cientos de años después, están súper lejos la distancia. ¿Cuál es el verdadero orden eterno que está en el cielo, que nunca para? El orden de Melquisedec. En otras palabras, Dios quiere... ¿Qué pasaba con el Levítico? El Levítico solamente tenía la mitad de la parte del orden, que era ser sacerdote, pero no eran reyes. Entonces el orden de Melquisedec tiene las dos cosas, reyes y sacerdotes. Este es el orden eterno. Este es el orden que Dios quiere establecer. Un pueblo que sean reyes, pero que al mismo tiempo sean sacerdotes. Entonces el sacerdocio tiene que ver con el corazón. Gente que ama lo que Dios ama, que ama a su prójimo, pero los reyes tienen que ver con las coronas para gobernar las cosas que Dios quiere hacer. Entonces Dios quiere establecer reyes, pero que amen lo que Dios ama. Ese es el orden que Dios quiere hacer. Entonces, estos reyes, este orden de Melquisedec, ¿qué viene a ser? Dice rey de justicia. Porque Melquisedec significa rey, o sea, Melqui significa rey y Sedec tiene que ver con justicia, con rey justo. Entonces Jesús es el rey justo, es rey y sacerdote para siempre, dice Hebreos. Dice la base de esta justicia es el amor. Por eso que es como que el amor está aquí y el amor tiene como varias manifestaciones. Una de esas es la justicia. Entonces tú no puedes hacer justicia si primero no amas a Dios y no amas a tu prójimo. Porque tú puedes orar para pedirle a Dios justicia, pero no amas a tu prójimo, lo aborreces. Entonces tu oración en parte va a tener eso que tú tienes contrario contra tu hermano. Ahí va esa oración también. Entonces, claro, entonces Dios dice, esta oración no cumple los requisitos. Porque si tú me amaras a mí, también tienes que amar a tu prójimo. Por eso Jesús dice contra tus enemigos, dice, bendice y ama a tus enemigos. Porque esas personas todavía se pueden redimir. Entonces, para poder establecer justicia, la persona tiene que primero conocer el amor de Dios. El amar a Dios con el corazón, alma, mente, cuerpo, fuerzas y amor a tu prójimo. O sea, tener amor realmente ágape. En hebreo es amor ahava, amor incondicional hacia Dios y hacia tu prójimo. Entonces la cualidad del Mesías es que tenía que ser justo. Entonces un sadik es comparado con un rey. Toda persona que opera en la justicia del amor, o sea, con amor, termina siendo un rey y un juez. Entonces, ¿qué hacen estos reyes y jueces? Mantienen la ley, el derecho y ejecutan la justicia, o sea la justicia. Por eso que en los jueces, en el libro de los jueces, ustedes ven que Dios empieza a levantar jueces. Estos jueces tienen dos cosas que hacer. Destruir la maldad. ¿Para qué? Para llevar a la gente, para que amaran a Dios y amaran a su prójimo. Eso es todo lo que van a hacer los jueces. Todo.
Dice, y por esta razón todos los reyes y jueces tienen que ser expertos conocedores de la ley. Cuando me refiero a la ley, me refiero a la ley del amor. O sea, ¿qué es lo que Dios ama? Porque si yo no conozco lo que Dios ama, voy a hacer una justicia, pero en base a algo que Dios no ama. Entonces, sin la ley no se puede juzgar, y por eso que en la República la Constitución está por encima del presidente, y por eso la ley tiene que ser amor y noble. De hecho, ustedes saben que en la Constitución de Estados Unidos, los padres de todo lo que fue la creación del país, de las leyes de la Constitución, esos padres de la Constitución, algunos de ellos eran cristianos, protestantes. Al principio de la Constitución ellos la iban a hacer así. Iban a agarrar los mismos versículos de la Biblia que tienen que ver con amar a tu prójimo. Iban a agarrar los versículos y los iban a poner en la Constitución. O sea, iban a poner la misma pasaje bíblico en la Constitución. Pero después lo cambiaron y lo que hicieron fue, ok, entendamos la ley, o sea, entendamos la escritura y el espíritu de la ley, pero vamos a traducirla para nosotros. Entonces, la Constitución de Estados Unidos, por eso se hizo de esa manera tan especial. Eso fue un trabajo, wow, que ha perdurado por tantos años, porque esa Constitución de Estados Unidos era la Biblia aplicada, los principios bíblicos aplicados. ¿Para qué? Para que las personas no se pasaran el sobrelímite. ¿Cuál es el sobrelímite? O sea, que las personas, que los artículos llevaran a las personas a amar a tu prójimo, que no se pasaran de ese límite. Esa era la idea de la Constitución de Estados Unidos. Y la mayoría de las constituciones de los países más nuevos utilizaron esa Constitución de Estados Unidos base para hacer su constitución. La Constitución de Panamá agarró ciertas ideas de la Constitución también de Estados Unidos y la empezó a aplicar, pero acá al país pues de Panamá. Así comienza la Constitución de Panamá en el preámbulo, para que ustedes vean la idea de qué fue lo que estaban haciendo. O sea, lo que se hizo en la Constitución de Estados Unidos, sacaron algunas ideas para aplicarla acá. Dice, con el fin supremo de fortalecer la nación, desde el preámbulo de la Constitución de Panamá, y garantizar la libertad. Ven, todo el tema de la libertad tiene también que ver con el amar al prójimo, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, tiene que ver con amar a tu prójimo, promover la justicia social, amar a tu prójimo, el bienestar general, amar a tu prójimo, la integración regional, e invocando, aquí está la clave, e invocando la protección de Dios, decretamos la Constitución Política de la República de Panamá. Esa misma idea es la misma idea que salió de la Constitución de Estados Unidos. Eso fue lo que hicieron en la Constitución de Estados Unidos. Tratar de entender la ley y el espíritu, tratar de entender el tema de amar al prójimo. Entonces, cada vez que, por eso es el problema de la esclavitud. La esclavitud es cuando ya las personas no aman al prójimo, las personas llegan a ese nivel de una persona esclavizando a otra persona sin dejarla, o sea, sin liberarla. Eso es lo que pasaba cuando uno deja de amar al prójimo. Eso sucede, la esclavitud. Entonces, ¿cuál es el trabajo de los sadik? Los sadik son como justicieros, los que hacen la justicia, son los reyes, son los jueces. Así como Esther estaba en cargos políticos, así como Daniel y sus amigos estaban en cargos políticos, son justos, pero que también están trayendo justicia, no solamente a nivel de política, sino a nivel de justicia social. O sea, no necesariamente tienes que estar en la política, sino en el vecindario tuyo o en la región tuya hay necesidades, hay personas que tienen necesidades. Tú tienes que ser un sadik que se levanta a hacer justicia. Entonces, los sadik son reyes y jueces que vienen a hacer que esa ley de amor de Dios, las personas amen a Dios y amen a su prójimo. Entonces, Jesús vino a traer un reino y no una religión. Entonces, cada vez que usted venga a Jesús predica, dice, porque el evangelio del reino ha llegado. Esa frase se repite más de 70 a 80 veces, un poquito más creo. El reino de Dios ha llegado, o el reino de Dios se ha establecido.
¿Sabes cuántas veces aparece la palabra religión en el Nuevo Testamento? Simplemente aparece en una ocasión en Santiago, que dice que la religión pura es ayudar ¿qué? A los huérfanos y a las viudas. Entonces Jesús, hay que cambiar nuestra mentalidad. Es una mentalidad que hay que cambiar. Jesús no vino a traer religión, sino que vino a traer un reino. ¿Por qué? Porque en el reino es donde Jesús va a establecer justicia y es donde los reyes, por eso que como es un rey, tú necesitas un lugar, un dominio para operar. Entonces los reyes, los sadik, los hijos de Dios, operan con el reino de Dios. Entonces cuando el reino de Dios llega a un lugar, ¿cómo te das cuenta que el reino se está manifestando? Dice que los enfermos son sanados y los que estaban endemoniados son liberados. Ahí te das cuenta que la justicia se empieza a establecer. Entonces los sadik o los justos son como jueces. Ellos hacen que la ley de amor se imparta a ellos mismos y al mismo tiempo imparten para destruir la maldad. Son justicieros. Cuando Jesús empieza a manifestar Isaías 61 y la sanidad de los enfermos, la liberación de los cautivos, ven, todo eso tiene que ver con amar a tu prójimo. Libertad a los que están en cárceles, amar a tu prójimo. Redimir a los que se había perdido, amar a tu prójimo. Decretar año de jubileo, amar a tu prójimo. Devolverle el gozo a las personas, amar a tu prójimo. Devolverle la honra, la gloria de los hijos de Dios. Todo esto tiene que ver con amar al pueblo de Dios, amar al prójimo. Ese es el trabajo del Mesías justo. Es la versión práctica del amor de Dios hacia el prójimo. Es ayudar a los pobres, viudas, a los extranjeros y a los huérfanos. La misma cruz es un acto de la más pura bondad y amor de Dios en la cruz. Jesús también es rey, juez justo, esposo, trayendo liberación a todas las áreas de nuestra vida. O sea, el sadik es tan importante. Le voy a decir quién era un sadik. Boz, el tatara de David. ¿Por qué Boz era un justo? Cuando Dios le da a Moisés las leyes, una de las leyes en el Pentateuco, una de esas leyes tiene que ver con el ayudar a los extranjeros. Entonces Dios le dio el pueblo de Israel, o sea, la nación de Israel es la única nación, digamos, global, que por ley tiene que ayudar a los huérfanos, viudas, pobres y extranjeros, como por ley. Entonces, ¿qué hizo Dios? Para que el pueblo también de Israel amara a su prójimo, aun los que son extranjeros, ¿qué hacía Dios? Dice, si tú tienes, digamos, una hectárea, 5, 10, 20 hectáreas de terrenos, las que tú tengas, que tengas sembradas, que tengas ya sea trigo o otras cosas, dice, cuando tú vayas a hacer la cosecha, no coseches todo para ti. Deja un porcentaje del terreno sin espigar. ¿Entendieron? Entonces digamos que tú tienes, no sé, 10 hectáreas. De ese 100% de la cosecha, tú agarrabas el porcentaje que era para ti y tenías que dejarle un porcentaje. No sé cuánto, o sea, la Biblia no he visto todavía qué porcentaje se le da, pero sí tienes que dejarle un espacio, un porcentaje, digamos como de 1%, 2%, 3, 4, 5%, no sé si cuánto era, pero sí tenías que dejarle un espacio sin cosechar. Miren, esa ley era tan importante, porque Dios sabía la historia que iba a venir. Cuando Ruth, su nuera, los esposos que ellas tenían, mueren, ellas regresan otra vez a la tierra, pero ¿qué pasó? Ahora eran pobres, ahí están pobres, o sea, Ruth era pobre, era viuda, extranjera porque era moabita. Entonces Ruth van tres cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando Ruth va a cosechar, ella no cosecha en todo el porcentaje del terreno, sino que ella va exactamente a la parte donde los extranjeros y los pobres o las viudas podían cosechar. Aquellos que no habían sido redimidos, tenían esos espacios para cosechar. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿quién estaba haciendo la justicia? Boz. Porque Boz dice que era un hombre rico, próspero. Entonces él era como un terrateniente. Tenía hectáreas y terrenos. Pero un porcentaje, que no se sabe cuánto es, él lo había dejado para que las extranjeras, viudas o pobres,
pudieran ¿qué? Comer. ¿Ven? Eso es lo importante. Entonces vos es el Sadik. ¿Quién es vos? Vos es la sombra de lo que Jesús viene a hacer. Jesús es el Sadik máximo. Entonces Jesús sabe que había una extranjera que no tenía para comer, una viuda que no tenía para comer, una pobre que no tenía para comer. Entonces Él prepara esos campos para que esas personas sean salvadas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Míralo en tu vida práctica. Entonces, tú tienes un salario. Piénsalo así. Todo tu salario no te pertenece a ti. Hay un porcentaje, como el diezmo, que hay que darle a Dios. Hay que darle las ofrendas a Dios. De ese porcentaje, hay que sacar una parte que es la parte que Dios te dice, de esa parte que es tuya, de ese 90%, de esa parte tienes que sacar un espacio para poder ayudar a los huérfanos o a las viudas o a los pobres o a los extranjeros. Si no lo puedes hacer directamente, yo conozco personas a las que ayudo directamente. A las personas con las que no me vinculo así, lo que yo hago es que sé que hay fundaciones que ayudan, entonces yo ayudo a las fundaciones que ayudan a esas personas para que así se cumpla la justicia divina. Desde Génesis hasta Apocalipsis, este es otro tema. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios da una justicia. ¿Cuál es la justicia? Ayudar a los huérfanos, viudas, pobres y extranjeros. Desde Génesis hasta Apocalipsis se va a repetir lo mismo. Entonces los justos son los que sostienen en la tradición hebrea, en los judíos, dice que los justos son los que sostienen literalmente la tierra, para que la tierra no entre en juicio, para que Dios no la destruya. Dice que ya que Dios es misericordioso. Entonces un sadik es un hombre que se antepone a los intereses de su prójimo antes que los suyos propios, en todo sentido, siendo él sirviente por excelencia de Dios para toda la palabra, para toda la Torá. Dice, el uso del término justicia asociado a la conducta del sadik se basa en el concepto de que la generosidad es un acto de entrega pura. Entonces, todos los actos de un sadik son de puro amor, porque dice que los justos sostienen la nación. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham? Dice cuando iba a rescatar a Lot, le dice Dios, destruirás este lugar si hay 50 justos. Entonces, mientras hay justos en la tierra, Dios no puede destruir, porque están los justos, y los justos operan en el amor. Entonces, ¿qué hacen los justos? Entonces ven que Dios va a hacer algo, pero dice, ellos no apelan a su justicia personal, sino que ellos apelan al corazón de Dios. Por eso que los mayores intercesores en la Biblia y en los avivamientos son personas que conocen el corazón y el amor de Dios por nosotros. O sea, Dios nos ama demasiado que envía a su Hijo para salvarnos. Dice en Juan 3:16, dice, Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarnos. En la gran tribulación sí va a venir un tiempo de juicio, pero dice la Biblia que aún en tus juicios, dice, acuérdate de tu misericordia. Entonces el Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento del trono, de tu trono, misericordia y verdad. Entonces está todo equilibrado. O sea, hay justicia y juicio, pero también hay misericordia y verdad. Misericordia significa amor profundo. Entonces hay justicia, juicio, pero con amor. Entonces el trono es justicia y juicio, pero también está el amor de Dios. Por eso dice, entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. Entonces cada vez que tú te acercas al trono de Dios, en realidad te estás acercando al mismísimo puro amor de Dios. Dice por eso que los mayores intercesores siempre acuden a la misericordia de Dios, como Abraham, Moisés, Esteban y Jesús. Isaías 58 dice que el verdadero ayuno, dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Dice, y que no hubiesen dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios, quieren acercarse a Dios, porque dicen ayuna. Entonces el pueblo ellos querían hacer un ayuno para manipular. O sea, este es un problema. Entonces ellos ayunaban, pero era para manipular, para hacerle pensar a Dios que ellos estaban haciendo las cosas bien, pero en realidad no las estaban haciendo bien. Dice, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido.
Dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, oprimís. Ven, ahí está el problema. ¿Qué pasaba con el ayuno, del pueblo? En Isaías 58, ellos ayunaban, pero sin amor al prójimo. Ahí está el problema. En otras palabras, puedes ayunar y literalmente no se va a contar. ¿Por qué no se cuenta? Porque no estás amando a tu prójimo. Entonces Dios dice que hacían el ayuno para su propio gusto, oprimen a todos sus trabajadores. Por eso que en Israel también había una ley para aquellos que estaban mucho tiempo trabajando. A los 7 años tenían que ser liberados. A eso se le llaman, a los que después se querían quedar en la casa le llamaban los doulos. Entonces Dios no permite la esclavitud. Él sabe que la gente tiene que ser liberada. Dice, oprimís a todos los trabajadores. Eso no sucede en las naciones. Los trabajos son una opresión. Literal. Hay trabajos que son de opresión. ¿No? O sea, las mismas personas están oprimidas en sus propios trabajos, como si fuera algo de esclavitud. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces dice Dios, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. Llamaré este ayuno y día agradable de Jehová. Entonces Dios está diciendo, el verdadero ayuno es esto, dice. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar que las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, ahí está el amor a tu prójimo. A los pobres errantes, albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, aquí está la parte, cuando tú amas a tu prójimo, entonces dice Dios, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces Dios va a hacer que las naciones sean alumbradas porque primero estamos amando a Dios. Entonces dice, ustedes están amando, me están amando a mí, están amando a su prójimo. Entonces Dios empieza a manifestar esa luz. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu iglesia, porque con la iglesia, Señor, tú vas a levantar una iglesia, Señor, así como Jesús regresa como un juez justo, como un rey, como un esposo. Padre, en el nombre de Jesús, levanta una iglesia, una esposa, que es una reina, Señor, que es una sadí, que es una jueza. Es una jueza que va a sojuzgar, que va a destruir las tinieblas en el nombre de Jesús. Pero también va a ser una sadí que trae misericordia para que las almas se salven, va a interceder para que las almas se salven, para que el pueblo se purifique, para que el pueblo se santifique. Sadí, una iglesia que es un avivamiento también, es un avivamiento vertical para amar a Dios, pero también un avivamiento horizontal para amar a nuestros prójimos, aquellos que no conocen a Dios sean salvos. En el nombre de Jesús, esa gloria inmensurable, billones de almas que se van a salvar para la gloria de Dios sean salvadas por una iglesia que hace justicia con amor, para poder, Señor, ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los pobres. En el nombre de Jesús, Señor, que cada generación de nuestros padres hacia los hijos, hacia la siguiente generación, Señor, sean hijos sadik, Señor, que amen lo que tú amas, Señor, y que amen al prójimo así como Dios quiere que amemos, así como Jesús vino a enseñarnos a amar a Dios y amar al prójimo. Te bendigo, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su gloria sobre ti, tenga sobre ti misericordia, Jehová alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, y yo pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Bendiciones a todos, que tengan un excelente día.